Hola, bienvenidos, les doy la bienvenida a otra clase de historia. Hoy lo que vamos a ver es la Baja Edad Media. Pero antes de entrar en el tema, repasemos un poco. Habíamos dicho que la Edad Media comenzaba en el año 476 con la caída del Imperio Romano y que finaliza en dos fechas posibles, 1453 con la caída del Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente en manos del Islam, que los invade por el sudeste. Se supone que ustedes ya deben identificar el concepto de Imperio Bizantino e Islam, y en 1492 con la llegada de Colón a América. Es decir, que la Edad Media dura aproximadamente 1000 años, y habíamos dicho que para los historiadores 1000 años era muchísimo tiempo, y por lo cual lo habían dividido en tres periodos: temprana Edad Media, alta Edad Media y baja Edad Media. En la temprana Edad Media habíamos dicho que era un periodo de caos, porque justamente el Imperio Romano, que había ordenado todo el mar Mediterráneo, dejó de existir. Entonces, un periodo de invasiones, de reorganización, y nacen los tres grupos culturales, ¿sí? El Imperio Romano de Oriente, que después va a ser el Imperio Bizantino, los reinos romanos germánicos y el Islam, ¿sí? Bien. En la Alta Edad Media lo vamos a tener caracterizado con el feudalismo. Y recuerden que el feudalismo tiene algunas características claves, como por ejemplo, fragmentación del poder. El rey no tiene el poder, lo tienen los señores feudales. Una economía ruralizada, eso quiere decir que la actividad del campo es la que genera riqueza. Por lo tanto, tener tierras implicaba tener poder económico y político. Por otro lado, vamos a tener una sociedad estratificada, entonces uno está marcado por su nacimiento, y además una concepción, una cosmovisión teocéntrica. ¿Esto qué quería decir? Que todo giraba en torno a Dios, y habíamos visto cómo eso impactó en la Alta Edad Media con ese hecho terrible a nivel humano que fueron las cruzadas. Como esta sociedad es tan complicada, se habían formado, ¿sí?, dos tipos de tratado. Por un lado, el de vasallaje. Siempre eran dos nobles, uno con mayor poder y otro con menor poder. Y por otro lado, el contrato de servidumbre entre un señor feudal y el siervo o campesino. Ahora sí, entramos en este último periodo de la Edad Media, la Baja Edad Media, que va entre los siglos XI y XV. Estos también son fechas arbitrarias, la han puesto los historiadores, puede ser que ustedes en alguna página de internet, en algún libro, en algún video, encuentren otras fechas, pero aproximadamente son esas. Bien, ¿qué pasa en este periodo? Hay tres grandes cambios, uno relacionado con el otro. El primero, avances en la agricultura, el renacer de las ciudades y la reactivación del comercio. Pero todos estos cambios, todas estas mejoras, entran en una crisis profunda, terrible, que se la denominó crisis del siglo XIV. ¿Sí? Si ustedes estuvieron escuchando los medios de comunicación, pueden ser que hayan percibido que hablaban de la peste negra, de la peste bubónica. Bueno, esa peste negra, esa peste bubónica, tiene que ver con la crisis del siglo XIV. Empecemos con el primero, avances en la agricultura, ¿sí?, que se dan a partir del siglo XI. El siglo XI, recuerden que son los años 1000. Bien. ¿Cuáles fueron estos cambios? Bueno, por un lado, nuevas herramientas que son más eficaces y duraderas porque estaban hechas con hierro. Y además, en los arados se incorpora la rueda, que eso agiliza el traslado en el campo. Por otro lado, se comienzan a utilizar caballos para trabajar, para arar la tierra. Hay nuevas tierras que se incorporan para cultivar, como talando bosques, desecando pantanos, o los europeos de Europa occidental se van a Europa oriental. Europa oriental vendría a ser hoy Polonia, Rusia, Hungría. Hay nuevos productos cultivados, por ejemplo las legumbres. ¿Qué son las legumbres? Bueno, lentejas, porotos, garbanzos. ¿Y qué nos proporciona las legumbres a nuestro cuerpo? Hierro, ¿sí? Entonces eso da más fuerza, ¿sí? Y además tenemos un nuevo cambio en la manera de cultivar, del sistema bienal al trienal. Ahora vamos a explicar esto, pero tengan en cuenta esto. Hay mayor cantidad de alimentos y la gente se alimenta mejor, ¿sí?
Bien, imágenes de la época nos muestran estos cambios tecnológicos en la manera de cultivar. Acá lo tenemos al señor con el arado, con las ruedas, el caballito, tenemos herramientas de hierro. ¿Sí? Como pinturas de la época muestran los trasfondos, ¿sí? Y los cambios tecnológicos que ellos mismos están viviendo. Por otro lado, yo les decía el tema de cambian en la manera de cultivar. Rotación bienal, rotación trienal. La antigua era la bienal. ¿Qué quería decir esto? Teníamos una porción de tierra, la dividíamos en dos. Una cultivamos trigo y la otra la dejamos en barbecho. ¿Qué significa barbecho? Dejar descansar la tierra, no se cultiva nada ahí. ¿Para qué? Para que recupere sus sales y minerales. Y al año siguiente invertimos la tierra, que ahora ya tiene mayor cantidad de minerales, la vamos a cultivar. Y la otra la vamos a dejar descansar, que recupere. ¿Qué pasa? En la Baja Edad Media se les ocurre este sistema, el trienal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir trienal? 3. Entonces, a la misma porción de tierra, en vez de dividirla en 2, la divido en 3. Entonces, una cultivo trigo, en la otra avena, o puede ser, por ejemplo, las legumbres, y la tercera la dejo en barbecho. Al año siguiente, cambio. La que antes cultivaba trigo, ahora avena. A la que cultivaba avena o legumbre la dejo descansar, y en la otra cultivo trigo. Y así sucesivamente. Y esto ya es matemática. Acá tenemos un medio cultivado y acá tenemos 2/3 cultivados. ¿En cuál de los dos sistemas tenemos mayor cantidad de tierra cultivada? Si recuerdan matemática me tienen que decir esto, en 2/3. ¿Sí? Pero además de que tenemos mayor cantidad de tierra cultivada, tenemos una gran variedad de alimentos. Y este mapa yo les quería mostrar justamente cómo comienzan la tala de bosques. Tenemos Europa siglo X. Esto es el norte de Francia, esto es Reino Unido, esto vendría a ser Países Bajos, Dinamarca, Alemania. En el siglo X tenemos que hay mayor cantidad de color verde. Eso implica que había mayor cantidad de bosques. Fíjense en cómo en el siglo XIV la densidad de verde ha disminuido. ¿Por qué? Porque se han talado bosques para incorporarlo al cultivo de la tierra, para desarrollar la agricultura. Bien. Entonces habíamos dicho, primer cambio, avances en la agricultura. Segundo cambio, renacer de las ciudades desde el siglo XI. Bueno, ¿cuáles fueron estos cambios en las ciudades? Justamente el avance de la agricultura, como yo les decía, provocó un aumento demográfico, de población, hay más gente, ¿sí? Porque la gente se alimenta mejor y con variedad de alimentos. Muchos campesinos, ya agobiados, cansados de la explotación por parte de los señores feudales, migran, o sea, se trasladan a las ciudades o crean nuevos centros urbanos. Además, como hay mayor población, es necesario mayor cantidad de productos artesanales, mesas, sillas, ropa, velas, ¿sí? Y además estas ciudades se van a dedicar entonces al comercio y a esa producción artesanal. Miren este gráfico, ¿sí? Que habla de la evolución de la población durante la Edad Media. Vemos en el año 1000 aproximadamente 40 millones de habitantes. Para el 1300, 300 años después, ya tenemos más de 70 millones de habitantes en Europa. ¿Sí? Un cambio radical que se da en el aumento demográfico. Acá lo tenemos discriminado por países. Fíjense en Francia, en el año 500 tenía 5 millones de habitantes y para el año 1300 15 millones de habitantes. O sea, mucha gente se vio beneficiada por los cambios en la producción agrícola. ¿Sí? Yo les decía entonces el renacer de las ciudades, pero estas ciudades no son iguales a las de ahora. Estas ciudades eran fortalezas. Si ustedes se fijan en esta maqueta, tenemos una muralla exterior y además una muralla interior. O sea, doble protección frente a los posibles ataques de otros pueblos. Bien, teníamos que un centro privilegiado en estas ciudades era la catedral y el ayuntamiento. El ayuntamiento vendría a ser como el lugar a donde reside el intendente actualmente. Y en el centro, la plaza central o del mercado.
Aclaro que generalmente los domingos, cuando la gente que vivía alrededor de la ciudad iba a asistir a misa a la catedral o a la iglesia de esa ciudad, se hacían los mercados afuera para evitar que la gente quedara concentrada dentro de esa plaza. Fíjense en que ciudades fundadas en la Edad Media existen hoy en día y se percibe en esta vista aérea cómo eran. O sea, antes yo les mostré una maqueta. Esta es una ciudad real, al sur de Francia. Y fíjense en que tienen las murallas, la muralla interna y además estas torres y este puente para acceder. No eran lugares fáciles de acceso. ¿Sí? Estas ciudades se las van a denominar burgos, que significaba en su origen muy remoto, alto o elevado, porque eran fortalezas, estaban en lugares altos para proteger de ataques, de posibles ataques de pueblos extranjeros. Por eso muchas ciudades medievales utilizan el sufijo burgos para identificar, ojo, ya no estás más en el campo, estás en una ciudad, estás en un centro urbano. Y fíjense en que tenemos la ciudad de Edimburgo, Luxemburgo, San Petersburgo, Hamburgo, ¿sí? Porque justamente van a identificar a dónde están. El tercer cambio, es la reactivación del comercio. Entonces, como hay mayor producción agrícola, hay mayor ganancia. Y las ganancias los tienen los dueños de la tierra, señores feudales y la iglesia. ¿Qué quieren estos hombres? Como tienen mayor ganancia, quieren tener productos, artículos de lujo que no se hacían en estas ciudades. Entonces las necesitan traer del lejano oriente, China e India. Y se van a armar dos mercados muy importantes. Uno en el mar Mediterráneo y otro en el norte de Europa. Para eso necesitamos recurrir al mapa. Acá está Europa, ¿sí? Acá está el lejano oriente, India y China. Las ciudades más beneficiadas van a ser Génova y Venecia, ¿sí? Que van a realizar este comercio hasta India y China. Fíjense en que para realizar este comercio, los europeos tienen que pasar por el territorio del Islam. Fundamental esto, recuerden, Europa para llegar a China e India tienen que pasar por el territorio del Islam. Acá tenemos Génova y Venecia, donde queda lo que hoy sería Italia, la península itálica, al norte. Y acá tenemos esa ruta del norte de Europa que se llama la ruta o la Liga de Hansa, que es la que dedicaba el comercio en el norte de Europa. Con todos estos cambios nace una nueva clase social, la burguesía. Clave este concepto. La burguesía viven en las ciudades, en los burgos, por eso se la denomina burguesía. Son por el momento comerciantes y artesanos, aspiran a participar de la cultura y la política y fundan las primeras universidades porque saben que tener conocimiento es tener poder, es clave. Tener conocimiento es tener poder. Tenemos acá una representación de la época a los burgueses como artesanos y acá vemos a los burgueses asistiendo a estas universidades. Por ahora estamos viendo este desarrollo que parece ascendente, beneficioso para Europa en la Baja Edad Media. Pero todo esto cambia radicalmente a partir del siglo XIV, con la peste negra. Pero eso lo dejo para la siguiente clase. Por ahora nos quedamos en este periodo de la Alta Edad Media con reactivación de la agricultura, renacer de las ciudades y una reactivación de un comercio que no era ya un comercio local, sino que ya era un comercio internacional con el Islam y con el lejano oriente. Espero que esta clase les sea de utilidad. Nos estamos viendo. Un saludo grande, la profe Paola.